azul. Muy buenas noches, comunidad. En este episodio vamos a contar una historia que les pedimos. Traten con mucho respeto y discreción. Intenten no sugestionarse, sobre todo, como también lo menciona la persona que nos la comparte. En eso tenemos que coincidir. Lo último que queremos es faltarle al respeto a la gente que cree en la figura de la que estamos a punto de hablar. Si algo caracteriza este espacio, y espero que lo sepan, es el respeto a todas las creencias entre nuestros escuchas. Esperamos que disfruten la historia de hoy, que les deje algo y, sobre todo, que logren dormir sin soñar con ella esta noche. Apaga la luz y déjate llevar, porque ya estás entrando al sector de la noche. Comenzamos. Huesos. Hola a toda la comunidad. Mi nombre es Selene y sinceramente pienso que he cometido un grave error. Lo diré sin rodeos. Hace unos meses me uní a un grupo de gente que adora a la Santa Muerte. Aclaro, no tengo la intención de señalar a todos sus seguidores, para nada. Pero si vengo a hablar de unas personas que me condujeron a lo peor y ni siquiera me dejaron tiempo a reaccionar. Como en todas las creencias, supongo que hay quienes hacen las cosas bien y otros que buscan guiar las cosas por el lado más retorcido e inhumanamente posible. Cercano al Día de Muertos, la vida me fue llevando a meterme en un grupo donde veneraban a la Santa Muerte. No sé si fue curiosidad o simple cansancio de probar con tantas otras creencias. La verdad, me sentía perdida, sin rumbo en la fe. Ya había intentado de todo: iglesias, templos y hasta reuniones en casas que olían a incienso. Pero esta era la última creencia que me llamaba la atención. Algo en la forma en que hablaban de ella, tan directa y sin tapujos, me atrapó, como si por fin alguien aceptara que la vida no siempre es luz y que hasta en lo más oscuro puede haber compañía. La primera vez que fui con ellos, el lugar no parecía un templo ni nada parecido. Era una casa vieja, en donde había altares llenos de veladoras encendidas, botellas de licor, cigarros, manzanas rojas y billetes doblados. En el centro, una imagen enorme de la Santa Muerte, vestida de dorado, me miraba con esos ojos vacíos que parecían saber más de mí que yo misma. Entre todos ellos, había un hombre que parecía tener más autoridad, no porque hablara más fuerte, sino porque los demás lo escuchaban como si sus palabras fueran ley. Se me acercó despacio y me preguntó si de verdad estaba segura, si estaba firme en querer unirme. No lo pensé mucho, solo respondí que sí. Este siguió hablando. Me dijo que la muerte era la única que nunca me daría la espalda, que no pediría cuentas de mi pasado, pero que su ayuda no sería gratis. Si yo quería tenerla de mi lado, tenía que alimentarla, consentirla y darle ofrendas que fueran dignas de su poder. Ella da todo, pero también lo quita, dijo, y por primera vez sentí que no estaba frente a un santo, sino frente a algo que podía amarme y destruirme con la misma facilidad. Ellos me pidieron que caminara por la casa, que me detuviera frente a cada altar y los apreciara con calma. Había tantos que parecía un museo, donde las flores y las velas competían con algo más, con cráneos. Algunos estaban limpios y otros todavía con manchas oscuras. Mientras yo pasaba la vista de uno a otro, el hombre se me puso al lado, como si me estuviera contando un secreto de familia. Me dijo que eran huesos de verdad y no de cualquier tipo. Eran frescos, con poco tiempo bajo tierra. Dijo que ahí no se decoraba con huesos comprados en el mercado ni encontrados en cualquier panteón. Se trabajaba con material fresco y eso era lo que mantenía viva la presencia de la niña blanca.
Sentí que la piel se me iba poniendo fría. De pronto, una mujer de cabello muy negro y recogido cambió el tema. Dijo que todos en el grupo ya estaban enterados de lo que había pasado la semana pasada, que había desaparecido una de mis mejores amigas en circunstancias muy sospechosas. Sentí un nudo en la garganta, pero a la vez un pequeño alivio. Pensé que lo mencionaba para mostrarme su apoyo y decirme que no estaba sola. Sonreí con tristeza, creyendo que era un gesto de solidaridad, sin imaginar que, detrás de esas palabras, podía haber algo mucho más siniestro. El guía me miró fijo y me dijo que ahora podía estar tranquila, porque mi amiga, Romina, estaba más cerca de lo que yo pudiese imaginar. Sentí que me faltaba el aire. Antes de que pudiera preguntar algo, dos de los hombres arrastraron hasta el centro de la sala un saco grande, manchado de tierra y algo más oscuro. El olor que salió me causó dolor de estómago. Entre todos, empezaron a sacar huesos, algunos todavía con pedazos secos pegados, y me los fueron entregando uno por uno. El líder, con voz firme, me ordenó que los colocara sobre el altar principal, para demostrar si de verdad estaba lista para ser una más del grupo. Las manos me temblaban, y aún así las estiré, sintiendo cómo el frío y la textura de esos restos me atravesaban hasta los huesos propios. No supe qué hacer, más que obedecer. Mis manos se movían por inercia, acomodando cada pieza como si no fueran lo que eran. Y entonces me pasaron el cráneo, el de Romina. Me dejé caer al piso, destrozada en llanto. A mi mente llegaron todos los recuerdos, las risas en la escuela, las tardes en su casa y los secretos que creíamos eternos. Quise salir corriendo, gritar y llamar a la policía, pero mi cobardía me ató al suelo. Sabía que, si tan siquiera lo intentaba, esa gente me convertiría en otra muerta antes de que diera el primer paso. Desde ese día decidí quedarme en el grupo, no por convicción, sino por el miedo a lo que me pudiera pasar si me iba. Pocos han sido los favores que me he atrevido a pedirle a la niña, siempre con cautela, como si hasta en mis palabras pudiera condenarme. Sin embargo, por las noches, no hay cautela que me salve. Sueño con Romina, llorando desesperada, con la voz rota. Ella me reclama por nunca haberle contado a nadie lo que de verdad pasó con ella, ni dónde quedaron sus restos. Despierto con el eco de sus gritos en la cabeza y la sensación de que, aunque esté muerta, todavía espera que yo haga algo. Hasta el día de hoy, no me había atrevido a decir una sola palabra. Gracias por escuchar mi historia, comunidad. Si te están gustando las historias, nos gustaría que nos ayudaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de El Sector de la Noche. Mi nombre es Eduardo y hoy seré su narrador. Sin más, continuamos. Madrina. Buen día, Eduardo. Espero que te encuentres bien. Hoy quisiera compartirte una historia de fe, un tanto cuestionable para algunos y aceptable para otros. Depende de qué lado lo veas. Yo crecí rodeado de cruces que colgaban en las paredes y estampitas de santos metidas hasta en la billetera. Pero en mi casa, la fe era más una cuestión de imagen que otra cosa. Mis tíos iban a misa para verse bien en el barrio. Mi mamá rezaba por las noches y al día siguiente andaba hablando mal de medio mundo. Y mi viejo, bueno, él se encomendaba a Dios solo cuando la policía lo traía en la mira. Yo nunca tuve una fe marcada, no me colgaba milagritos, ni me daba golpes de pecho, pero tampoco era un problema para nadie. Lo único que quería era ganarme la vida
y juntar unos centavos vendiendo lo que fuera, desde tenis piratas hasta celulares que llegaban sin factura. En Tepito, sobrevivir no era de santos, era de listos, y yo aprendí eso desde muy chavo. Un día llegó a mi puesto un primo indeseable, Israel, ese que nunca trabajó un día honesto en su vida. Cayó con su sonrisa falsa y su vocecita de compadre a pedirme un préstamo que, según él, me iba a devolver en una semana. Yo ya me la sabía. Dinero que sale, no regresa. Le dije que no, que andaba corto, y su cara cambió en seco. Entonces me miró fijo y soltó un: "Te vas a arrepentir cuando menos lo esperes". No fue una amenaza de esas que uno se toma a broma. Fue algo más bajo, como si me hubiera echado una maldición sin usar la palabra. Ahí me quedé, viendo cómo se alejaba entre los puestos, con ese presentimiento incómodo de que tarde o temprano iba a venir a cobrarme algo, aunque no fuera en efectivo. Esa misma noche, recuerdo que dormía pesado, con el cansancio de todo el día encima. De pronto, sentí un frío raro en el cuarto, como si me hubieran destapado de golpe. No alcancé ni a abrir bien los ojos, cuando una sombra se me vino encima. Sentí el ardor seco de algo que me cortó por dentro. Las punzadas se repitieron. Quien estaba encima de mí no tuvo suficiente con causarme una herida, sino 5, lo bastante profundas. El aire se me fue como si me hubieran vaciado los pulmones, y el calor de la sangre empezó a empapar las sábanas. La silueta de ese alguien se quedó un segundo mirándome, respirando con agitación. Reconocí esa figura. Era Israel. En cuanto éste escapó, me quedé tirado en el colchón. Intenté gritar, pero apenas salió un quejido. Con lo poco que me quedaba de fuerza, estiré la mano buscando el celular en la mesa de al lado. Sentía los dedos entumidos, como si no fueran míos. Alcancé a marcar el número de mi novia, cuando ella contestó. Apenas pude soltarle un par de palabras. Le dije que llamara a emergencias, que no me colgara. Después de eso, todo se volvió borroso. A ratos escuchaba su voz alterada al otro lado, a ratos solo el eco de mi respiración pesada. En algún momento, entre destellos de luces y un sabor metálico en la boca, llegó a mis oídos la sirena de una ambulancia. Me aferré a ese sonido como si pudiera arrastrarme fuera de la oscuridad. Pero otra oleada de cansancio me cubrió y me fui hundiendo otra vez, sin saber si volvería a abrir los ojos. No sé cuánto pasó desde que me subieron a la ambulancia. Todo era confuso: luces, voces, frío en las piernas y calor en el pecho. Luego, nada. Cuando desperté, estaba en una camilla, conectado a tubos, en un cuarto blanco sin ventanas. Alguien dijo que estaba estable, aunque débil. No recordaba casi nada, pero tenía la certeza de que hubo algo o alguien de pie muy cerca, sin apartar la vista de mí. Esa madrugada, el silencio del hospital se sentía más pesado que de costumbre. Abrí los ojos y noté mi corazón latiendo raro. El aire me entraba a medias. Cada intento de respirar era como pelear contra una corriente que me empujaba hacia abajo. Me quedé ahí, sintiendo cómo el cuerpo se me enfriaba, dudando si seguir luchando o simplemente soltarlo todo. Había una paz extraña en la idea de dejarme ir, pero también miedo, como si alguien estuviera esperando justo al otro lado. En medio de ese vaivén entre quedarme o irme, la vi. Era una mujer bonita, pero tan delgada que parecía hecha de huesos cubiertos apenas por piel. Sus ojos hundidos tenían un brillo extraño, como si guardaran siglos de cansancio, y, aún así, siguieran atentos a cada detalle. Caminó despacio hacia mí, con un vestido claro que parecía flotar. En la mano traía una copa alta, con un líquido rojo oscuro que no olía a vino, pero tampoco a nada que pudiera reconocer.
Se inclinó lo suficiente para que sintiera el frío de su sombra sobre mi cara. Me acercó la copa y, con una voz baja y segura, me dijo que bebiera, que si lo hacía hasta el final, nunca volvería a estar solo. Dijo que todavía no era mi hora de partir, pero que esa noche podía decidir si quería su compañía para siempre. Llevé la copa a los labios y el líquido era más espeso de lo que esperaba, con un sabor metálico y dulce al mismo tiempo. Bebí despacio, sintiendo cómo me bajaba por la garganta y me calentaba por dentro. Cuando la última gota tocó mi lengua, ella sonrió apenas, dio un paso atrás y se desvaneció como si nunca hubiera estado ahí. Me dejé caer sobre la almohada y el sueño llegó de golpe, como si por fin hubiera soltado un peso que no sabía que cargaba. No soñé nada, solo descansé. Al despertar al día siguiente, mi cuerpo estaba ligero y lleno de energía, como si la noche anterior no hubiera estado peleando por seguir vivo. Días después, me dieron de alta. Caminaba firme, como si las heridas hubieran sanado más rápido de lo que cualquier doctor hubiera esperado. Lo primero que hice fue señalar a mi primo como el culpable, seguro de que había sido él. Fui a la policía, levanté denuncias, conté cada detalle, pero siempre terminaban mirándome como si estuviera inventando. Las pruebas se perdían, los reportes se traspapelaban y las declaraciones de vecinos parecían desaparecer. En mi familia fue peor. Unos me decían que no tenía pruebas, otros que estaba exagerando, y alguno incluso me insinuó que todo era una manera de llamar la atención. Ahí entendí que, para ellos, yo ya no era más que la oveja negra buscando culpas ajenas. Me quedé solo, con la certeza de lo que pasó, y con la sensación de que la única que me había creído estaba vestida de blanco y me había dado de beber aquella noche. Afortunadamente, las cosas caen por su propio peso. Llegó Nochebuena y por cosas de la familia, no me quedó de otra que sentarme en la misma mesa que Israel. La casa estaba llena de luces y música vieja. Él se sentó frente a mí, con esa sonrisa hipócrita, y cada tanto soltaba comentarios disfrazados de chiste, que si ahora dormía con la luz prendida, que si andaba viendo cosas por las noches, o que si ya había aprendido a no decir que no a la gente equivocada. Los demás reían o fingían no escuchar, pero yo sentía cada palabra como un recordatorio de lo que había hecho. No me moví, no respondí, solo lo miraba, sintiendo que algo estaba guardando una deuda que tarde o temprano se iba a cobrar. Cuando llegó la hora del brindis, las copas de mis familiares chocaron. Brindaron por la abundancia, el trabajo y esas cosas de cada año. Yo esperé mi turno, y cuando todos me miraron, levanté la copa sin titubear. Les dije que brindaba por la Santísima Muerte, por mi madrina, la única que de verdad estuvo ahí y se encargó de rescatarme cuando nadie más lo hizo. Algunos se persignaron, otros me miraron con asco, y hubo quien soltó un «arrepiéntete», como si con eso fuera a borrar mis palabras. Israel sonrió con un gesto torcido, pero yo no bajé la mirada ni el tono. Me mantuve firme, con la copa en alto, y bebí hasta el último trago, sabiendo que ese brindis no era para ellos, sino para ella. En ese mismo instante, Israel siguió comiendo de su plato como si nada. Sonreía con ese aire de superioridad, masticando despacio, hasta que se quedó quieto, con los ojos abiertos de golpe. Llevó las manos al cuello y empezó a emitir un sonido ahogado. La mesa se volvió un caos, entre los intentos desesperados de mi familia por sacarle lo que tenía atorado. Era un hueso, uno pequeño, pero clavado en el lugar exacto. Fue como si la justicia lo hubiera hecho tragarse sus propias palabras. Alguien llamó a los paramédicos, y en lo que llegaban, la familia intentaba todo lo que sabía,
pero nada funcionó. Cuando por fin entraron los de emergencias, solo pudieron confirmar lo que ya era evidente. Israel murió ahí mismo, en plena Nochebuena, frente a todos. Aunque nadie podía culparme de nada, todos en la familia me empezaron a mirar como si yo hubiera sido quien le puso el hueso en la garganta. La mayoría dejó de hablarme, y los pocos que todavía lo hacían no escondían el desprecio. Para ellos, yo ya era un maldito, alguien con quien no se debía cruzar, pero ya no me importaba. No necesitaba su aprobación ni sus abrazos hipócritas. Tenía la única compañía que realmente cuenta, la de mi madrina. En casa le puse altares con flores, velas y copas de vino oscuro. Cada noche le agradezco en silencio. Sé que cuando llegue el día en que de verdad me toque, ella estará ahí para recibirme, como lo hizo aquella noche en que todos los demás me dejaron solo. Un testimonio de fe. Buenas noches, comunidad. Hoy quiero compartir con ustedes una historia muy personal y profunda, una que he llevado conmigo por mucho tiempo. Se trata de mi experiencia con la Santa Muerte, una entidad que ha marcado mi vida de maneras que jamás habría imaginado. Este relato no solo es un testimonio de fe, sino también una promesa cumplida, pues le juré a la Santa Muerte que, si me ayudaba, compartiría mi historia con el mundo, para que más personas sepan lo poderosa y milagrosa que es. Todo comenzó durante la pandemia mundial, ese tiempo oscuro que trastocó la vida de todos. A principios de ese año, resulté contagiado de COVID-19. Era un momento de incertidumbre y miedo, pero mi mayor temor era dejar desamparada a mi familia. Fue entonces cuando, desesperado, decidí encomendarme a la Santa Muerte. Con pocas fuerzas y mucha incertidumbre, le pedí que me ayudara a recuperar mi salud. No esperaba un milagro instantáneo, pero algo en mi interior me decía que debía aferrarme a esa fe, hacerle oración todos los días y confiar en que, de alguna manera, encontraría la salida. Los cambios en mi vida no fueron inmediatos. De hecho, creo que la verdadera transformación comenzó cuando me entregué por completo a esa devoción, cuando mi fe en la Santa Muerte se volvió una constante en mi vida. Pasaron semanas y mi estado de salud seguía siendo delicado. Un día, mientras mi familia había salido de la casa, nuestra perrita, una pequeña criatura que siempre había sido muy cercana a mí, entró en la habitación donde yo estaba aislado. No había podido verme durante días debido a las estrictas medidas de aislamiento, pero en cuanto me vio, se llenó de alegría y corrió hacia mí. La acaricié y ella se quedó conmigo unos minutos, llenando el cuarto con una paz inesperada. Sin embargo, apenas 3 horas después, mi esposa me llamó con la voz quebrada para decirme que nuestra perrita estaba agonizando. Sentí como si algo se rompiera dentro de mí. Aquella perrita, que había sido mi compañera en los momentos más oscuros, ahora estaba muriendo. Fue un golpe muy duro. Pese al dolor, a partir de ese día, comencé a notar algo extraño. Mi salud empezó a mejorar rápidamente. Lo que parecía una batalla interminable contra la enfermedad se transformó en una recuperación milagrosa. En pocos días me sentí lo suficientemente fuerte para regresar al trabajo, aunque todavía con cierta debilidad. A mi regreso, me encontré con un ambiente laboral hostil. Mi gerente y mi jefe directo parecían empeñados en hacerme la vida imposible, al punto que temía perder mi empleo. No obstante, seguí encomendándome a la Santa Muerte, agradeciéndole todos los días por haberme permitido recuperar mi salud. Fueron días difíciles, cargados de tensiones y miedos. Pero algo sorprendente
ocurrió unos 3 meses después. El mismo gerente que parecía tan decidido a despedirme, me dio la noticia de que mi jefe directo había sido dado de baja de la empresa. No lo podía creer. Este hombre llevaba 14 años trabajando en la compañía y tenía un peso específico enorme en la estructura empresarial. El tiempo pasó y, para mi asombro, 2 meses después, el gerente que había sido mi mayor fuente de angustia también fue despedido. Me quedé atónito. Había pedido a la Santa Muerte que me liberara de la presión de estas 2 personas, y ahora ambas habían desaparecido de mi vida laboral. Empecé a creer más fervientemente en su poder y seguí encomendándome a ella, pidiendo su guía y protección. Una de las cosas que más pesaba en mi corazón era un asunto sin resolver con una chica a la que no veía desde hacía más de 3 años. Habíamos dejado algo pendiente, algo que necesitaba solucionar para poder seguir adelante con mi vida. Así que una tarde, nuevamente, pedí ayuda a la Santa Muerte para poder reencontrarme con esa persona. Para mi sorpresa, esa misma tarde recibí un mensaje de ella. Después de tanto tiempo, finalmente pudimos resolver lo que nos había mantenido distanciados. Curiosamente, después de ese día, no volví a saber de ella, como si su misión en mi vida hubiera terminado. Por esos días, mis hijos trajeron a casa un nuevo perrito. Aunque al principio lo acepté con cierto recelo, debido al reciente recuerdo de mi querida perrita, no pude evitar sentir una conexión especial con él. A medida que el cachorro crecía, noté que comenzaba a buscarme constantemente, mostrando la misma alegría y comportamientos que mi antigua perrita. Fue como si una parte de ella hubiera regresado a mí, y mi fe en la Santa Muerte se fortaleció aún más. La siguiente petición que le hice fue por un problema que llevaba casi 30 años sin resolver: las escrituras de mi casa. Era un asunto que había causado mucho estrés y preocupaciones a lo largo de los años. Un día, recibí un mensaje de la abogada que me estaba ayudando con el caso. Me dijo que ya tenía las escrituras listas y que solo necesitaba coordinar conmigo para entregármelas. Lo que me sorprendió aún más fue que me las entregaron el mismo día de mi cumpleaños. No pude evitar sentir que era otro milagro concedido por la Santa Muerte. Con todos estos acontecimientos, mi fe se volvió inquebrantable. Agradecía todos los días por las bendiciones recibidas y continué pidiendo por la salud de mi esposa, quien había estado luchando con problemas de gastritis durante más de 15 años. Uno de los obstáculos más grandes para su tratamiento había sido el costo, ya que no contábamos con los recursos necesarios para pagar una operación. Sin embargo, gracias a una recomendación de un conocido, encontramos un lugar donde podían atenderla sin que tuviéramos que desembolsar una gran cantidad de dinero. Mi esposa fue operada a principios del siguiente año y todo salió bien, sin mayores complicaciones. A partir de ese momento, comencé a pedir a la Santa Muerte que me ayudara también en el ámbito económico. Poco después, una mañana, mientras iniciaba mis labores diarias, mi jefe me llamó para ofrecerme una nueva posición en la empresa con un mejor sueldo. Fue como si todo estuviera cayendo en su lugar. No mucho tiempo después, mi hermano, que vivía en Estados Unidos, me llamó para invitarme a irme con él. Quería que acompañara a su hija en un viaje, ya que ella necesitaba cruzar la frontera. No fue una decisión fácil, pues sabía que implicaba grandes riesgos, pero decidí hacerlo. Una vez más encomendándome a la Santa Muerte, pidiéndole que nos protegiera y nos guiara durante el trayecto. Viajé a la Ciudad de México para reunirme con mi sobrina, y una vez que todo estuvo listo, emprendimos el viaje.
Antes de salir de la casa de mi madre, hice una profunda oración a la Santa Muerte, pidiéndole su protección y fortaleza. El cruce fue una experiencia intensa y llena de incertidumbre. No puedo entrar en detalles sobre cómo cruzamos la frontera, por razones de seguridad, pero lo que sí puedo decir es que lo logramos. Por la mañana estábamos aún en México y esa misma tarde ya estábamos pisando suelo norteamericano, donde me reencontré con mi hermano después de 12 años sin vernos. El viaje fue un éxito total, sin contratiempos ni peligros. Incluso las personas que saben lo arriesgado que es este tipo de cruce nos dijeron que fuimos extremadamente afortunados. Estoy convencido de que la Santa Muerte nos cuidó y nos guió en cada paso del camino. Ahora, desde Estados Unidos les relato mi experiencia, cumpliendo con la promesa que le hice a la Santa Muerte, de compartir su poder y milagros con todos ustedes. Sigo agradeciéndole por cada bendición y protección que me ha otorgado. Este testimonio es mi forma de agradecerle públicamente y de animar a otros a conocerla y respetarla. Espero contar con su apoyo para difundir mi historia, pues le prometí que una vez que llegara aquí, buscaría la manera de compartirla con el mundo. La Santa Muerte es poderosa y milagrosa, y siempre estaré agradecido con ella por todo lo que ha hecho por mí. Saludos, comunidad, y que la Santa Muerte los guíe y proteja siempre. La muerte del aeropuerto. Mi nombre no es importante, pero lo que voy a contarles es algo que me sucedió mientras trabajaba como guardia de seguridad, un evento que todavía me quita el sueño. Era el año 2001, cuando el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York sacudió al mundo entero y se intensificaron las medidas de seguridad en todos los rincones del país. Por aquel entonces, yo trabajaba en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, asignado al turno nocturno de 6 p.m. a 6 a.m. El ambiente estaba cargado de tensión y los protocolos de seguridad eran más estrictos que nunca. Mi tarea específica era vigilar el área de aterrizaje, una zona especialmente crítica en esos tiempos oscuros. La orden era clara. Si encontrábamos a alguien sospechoso, teníamos que detenerlo, registrarlo y, si se resistía al arresto, disparar a matar. No había margen para errores. Las consecuencias podían ser catastróficas. Aquella noche parecía como cualquier otra, pero poco sabía yo que algo terrible estaba por ocurrir. Llegué al trabajo como de costumbre, con el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. A eso de las 2:30 a.m., mientras estaba sentado en la patrulla, observé algo por el retrovisor que me heló la sangre. Una figura oscura se acercaba lentamente hacia mi vehículo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero traté de mantener la calma. Inmediatamente, llamé al despacho para reportar la situación, pero nadie respondió. Intenté comunicarme varias veces, pero la línea permanecía muda. Fue entonces cuando comprendí que algo no estaba bien. A medida que esa figura se acercaba, la tensión en mi cuerpo aumentaba. Saqué mi arma, le quité el seguro y la coloqué en el asiento a mi lado, lista para cualquier eventualidad. Podía sentir mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Cada segundo se alargaba como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado. Finalmente, cuando la figura estaba a unos 5 pasos de la patrulla, decidí confrontarla. Mi plan era registrarlo, arrestarlo si era necesario, y si se resistía, no dudaría en cumplir con las órdenes que me habían dado. Pero justo cuando iba a agarrar mi arma, algo inexplicable sucedió. No podía moverme. Mis músculos se habían vuelto rígidos, como si una fuerza invisible me hubiese inmovilizado.
Mis ojos seguían fijos en esa figura que se acercaba cada vez más. Mi mente gritaba órdenes a mi cuerpo, pero nada funcionaba. Estaba completamente paralizado, atrapado en un estado de terror absoluto. La figura llegó hasta la puerta del conductor, justo donde yo estaba sentado. Intentó abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. Entonces, empezó a golpear la ventana, y al hacerlo, me señaló con un dedo largo y delgado. Fue en ese momento cuando lo vi claramente. Estaba vestido de negro de pies a cabeza, y el dedo con el que me señalaba no era de carne, sino de puro hueso. Un dedo esquelético que parecía salido de una pesadilla. El terror se apoderó de mí de una manera que nunca había experimentado antes. No podía moverme, no podía gritar, no podía hacer nada. Todo lo que podía hacer era observar impotente mientras esa figura espectral intentaba abrir la puerta de mi patrulla. Empecé a rezar en silencio, pidiendo ayuda a cualquier fuerza que pudiera escucharme. Y entonces, después de lo que me parecieron minutos eternos, la figura simplemente se dio la vuelta y se alejó por donde había venido. A medida que se desvanecía en la oscuridad, el control sobre mi cuerpo regresó de manera gradual. Mis manos temblaban, mi respiración era errática, pero finalmente pude moverme de nuevo. El resto de la noche transcurrió en una especie de niebla, apenas consciente de lo que estaba haciendo. Cuando mi turno terminó, me fui directamente a casa, todavía sacudido por lo que había experimentado. Sentía que mi mente jugaba conmigo, que todo había sido una alucinación, un mal sueño que se desvanecería con la luz del día. Pero la verdad era que algo había cambiado en mí esa noche, algo que no podía explicar. Al llegar a casa, subí las escaleras hasta mi cuarto, agotado y deseando simplemente dormir y olvidar todo lo que había sucedido. Pero cuando abrí la puerta de mi habitación, un fuerte mareo me invadió y caí al suelo, perdiendo el conocimiento. Cuando volví a abrir los ojos, me encontraba en una cama de hospital. Habían pasado 4 días desde aquella noche, 4 días en los que mi mente había estado en un lugar entre la vida y la muerte. Durante esos días inconsciente, tuve un sueño que aún hoy me persigue. Soñé que estaba acostado en una cama, igual que en el hospital, pero a mi lado izquierdo estaba aquella figura del aeropuerto, el ser vestido de negro, mirándome fijamente. Llevaba un reloj en su mano esquelética y, con una voz grave y lejana, me decía que me apurara. A mi lado derecho, en contraste, estaba un ser de vestiduras blancas y resplandecientes, un ser que irradiaba paz. Me miró con compasión y dijo: «No es tu hora». Desperté con esas palabras grabadas en mi mente, sintiendo un alivio profundo, como si hubiese esquivado algo terrible. Después de esos días en el hospital, me dieron el alta, pero la experiencia me dejó marcado. Volví a mi trabajo como guardia de seguridad, pero con una nueva perspectiva sobre la vida y la muerte. Desde entonces, siempre he recordado aquella noche como un recordatorio de lo frágil que es nuestra existencia. También he comprendido que, a veces, hay cosas que simplemente no podemos explicar, cosas que desafían nuestra comprensión del mundo. Aquel ser, aquella figura vestida de negro, era más que una simple alucinación. Sentí que había estado al borde de algo terrible, algo de lo que fui salvado por un ser superior. El dicho popular es cierto: cuando no te toca, ni aunque te pongas. El tiempo ha pasado y sigo trabajando como guardia de seguridad. Sin embargo, no he vuelto a experimentar algo tan aterrador como aquella noche.
Aún me pregunto qué fue lo que realmente sucedió, si era un aviso o si simplemente tuve suerte. Pero cada vez que recuerdo ese dedo esquelético señalándome a través del cristal, un escalofrío recorre mi espina dorsal. En conclusión, a veces, la línea entre lo real y lo sobrenatural se desdibuja, dejándonos con más preguntas que respuestas. No sé si fue la muerte quien vino a buscarme aquella noche o algo más oscuro, pero lo que sí sé es que ese encuentro cambió mi vida para siempre. Esta es solo una de las muchas experiencias extrañas que he vivido, y quizás en otra ocasión les cuente más. Gracias por escuchar mi historia. Espero que encuentren en ella el mismo escalofrío que me ha acompañado desde aquella noche. Nunca sabemos cuándo será nuestra última hora, pero, como me enseñó esa experiencia, mientras no llegue, solo podemos seguir adelante, un día a la vez. Si les gustó este relato, no olviden suscribirse al canal para escuchar más historias escalofriantes. Y si alguna vez han experimentado algo parecido, no duden en compartirlo en los comentarios. Audiencia, ¿qué les parecieron estas historias? Muchas gracias por enviarlas. Y si quieres enviar la tuya, si quieres que tu voz también se escuche, mándanos tu relato al correo que está en la descripción. Y familia, no olviden dejar su like. Y si aún no están suscritos o suscritas, suscríbanse al sector de la noche, donde podrán sintonizar los mejores relatos de terror. Aquí, la oscuridad siempre tiene algo que contar. Bueno, nos vemos pronto en un nuevo episodio.